Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Tras la salida de Marcela Guiñaga, una de las figuras más representativas de la Revolución Ciudadana, se advierte un posible desgrane de esta organización política. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y a esta hora hacemos contacto con Pirina Correa para hablar precisamente sobre lo que se ha dicho. ¿Qué ocurre con la Revolución Ciudadana? ¿Qué ocurre puertas adentro de esta organización política que todavía es la segunda fuerza, al menos en el legislativo? ¿Y qué pasa con su más representativa militancia? Pirina, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. ¿Cómo está, Fausto? Buenas noches y buenas noches a todos quienes siguen esta señal. Una pequeña corrección, somos la mayor fuerza en la asamblea, puesto que nuestro bloque puro de asambleístas nuestros, a pesar de las disidencias, sigue siendo el más fuerte, el que actualmente consta como supuestamente más numeroso, es una colchita de Breguet, sumando diferentes disidentes y otros aliados. Al final las decisiones son las que mandan en un cuerpo colegiado. Sí, lastimosamente es así, pero también estamos viendo que a partir de los resultados de la consulta popular y el referéndum y la inacción de parte del gobierno, la tosudez si se quiere, para mantener una misma situación en lugar de reaccionar, de asumir, de escuchar el clamor del pueblo ecuatoriano a partir de ese no rotundo que retumbó en todo el país y también a nivel internacional. También empiezan a cuestionarse si es correcto o no el seguir apoyando las iniciativas, y eso también se ha venido reflejando en las últimas posturas y votaciones en la Asamblea. Ahora, respecto... Sí, un no rotundo que también ha sido interpretado, no podía ser interpretado tampoco como un triunfo de la Revolución Ciudadana. En el análisis de los resultados, incluso muy pormenorizado, se ha dicho, hay un rechazo también por parte de la población a la clase política como tal, y eso es evidente. Hay un mea culpa también, y no me refiero... Eso viene dándose, y no a partir de la consulta, sino desde antes. Hay un hartazgo de parte de la ciudadanía en términos generales, de la clase política también en términos generales, y algo que tenemos que tener en cuenta es que si bien podemos ser nosotros parte de organizaciones políticas y la participación a través de lo que señala el Código de la Democracia, la mayoría de la ciudadanía no piensa en función de partidos políticos o movimientos políticos, y tampoco en función de izquierda o de derecha. Ellos quieren soluciones de las autoridades que están al frente de las diferentes dependencias y tomas de decisiones para que den solución justamente a los diferentes problemas. Y en algunos casos no importa quién se los dé, si es derecha o de izquierda, sino que puedan tener esas respuestas. ¿Cómo? Eso por un lado. Ahora, respecto a lo que usted señala, lo de la Revolución Ciudadana, sí hay descontento y se lo ha manifestado. Por ejemplo, yo no estuve de acuerdo, yo creo que los trapos sucios se lavan en casa. Creo que ha habido algunos temas que han generado incomodidad en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la famosa carta de los 5 prefectos, que fue hecha pública cuando ellos tienen vía directa con el expresidente Rafael Correa, y podían haber llamado internamente y decir, ¿sabes qué, Rafa? Mira, queremos tratar de este tema, danos un Zoom de 5 minutos, 15, 20. Pero quizá no fue tampoco un tema de una filtración de la carta. Por ahí sabemos que nada de esto es por el azar. Es decir, esta carta muy seguramente con premeditación se la filtró, entre comillas, y el descontento quizá era porque seguramente agotaron las vías de comunicación. No es eso lo que ha señalado el expresidente Correa. Incluso ha manifestado que en más de una ocasión llama a un alcalde, a un prefecto, y se queda esperando la respuesta, ¿no? Yo creo que tampoco puedo hablar a nombre de otros, pero sí, digamos que genera suspicacia que si estaban 5 prefectos juntos, unidos, reunidos para hacer esta carta, oh sorpresa, se filtró y nadie sabe quién, ¿no? Pero en todo caso, solo ellos saben lo que sucedió en realidad, cómo se hizo pública, y en todo caso
quedará en la conciencia de ellos la forma en que han manejado el tema. También hay un clamor, y es hecho público, de que se necesita escuchar más a la militancia y una incomodidad, incomodidad podría ser y hasta una molestia por el tema de que siguen entrando candidatos para participar en diferentes dignidades bajo el paraguas de RC5 y que luego al menor inconveniente, a la menor incomodidad o realmente a la mejor oportunidad para desarrollar sus propios intereses, se deslindan de la Revolución Ciudadana y del proyecto como tal, y obviamente de la tienda política que les dio las facilidades. Pero eso significa o eso supone también una evidente debilidad. Yo no sé si en los postulados, yo no sé si en la organización como tal, para que con tanta facilidad usted dice oportunidades, no sabemos si son oportunidades u ofertas por las cuales salen con tanta facilidad. Lo que pasa es que, y ahí hay un cuestionamiento también de la militancia que no siempre recibe respuesta, o queda así como en oídos sordos. Por ejemplo, ¿quién propuso a fulano o a mengano? O sea, uno pregunta, porque digo, a ver, o sea, alguien tiene que responsabilizarse por los procesos internos de evaluar perfiles. En este momento es lo más sencillo ingresar con una cédula y ver, salvo que sean casos judiciales, digamos, que no se pueden divulgar como los referentes a niños y esto, pero es fácil ver, pues, un prontuariado, quién ha sido condenado, en qué situaciones, quiénes tienen juicios o instancias judiciales abiertas, pendientes, y si bien respetamos el principio de todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario en un legítimo Estado de Derecho, es mejor evitar, si se puede, el que eventualmente una situación de ese tipo salpique a todo el movimiento, porque esto no es de una persona. Pero, por ejemplo, lo que pasó con Santiago Díaz, es decir, sobre él no pesaban de ahora, no el evento que hoy por hoy lo tiene en prisión y en un proceso penal, sino por otros eventos históricamente conocidos, históricamente denunciados, y aún así lo mantuvieron hasta el final, hasta que, bueno, ya la situación se hizo insostenible. Definitivamente, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Lo manifesté por los canales internos como corresponde, sin hacerlo público. Y bueno, se dio. Pero bueno, no le han dado oídos, igual que a Pavel, igual que a los alcaldes y prefectos. Es necesario que se aperture la escucha a todas las inquietudes, porque es la única manera que vamos a poder corregir, reenrumbar y fortalecer eventualmente el movimiento. Hay descontento en algunos sectores, lo han manifestado en redes sociales, públicamente, de diferentes formas. Hay casos particulares como el de Marcela, que a mí incluso a partir de las elecciones 2023 me endosaron la culpa de que había renunciado por mí a la presidencia nacional del movimiento, y ella estaba en funciones prorrogadas, así que la famosa renuncia no tenía ninguna razón de ser, pero en todo caso eso es lo que se está tratando ahora. Ya le digo, lo que a mí me molesta, porque creo que debería de hacerse a la interna, es que se usen las redes para lavar los trapos sucios. Yo creo que en toda organización hay problemas, hay complicaciones, pero también hay las vías para solucionarlo. Entonces, ahora estamos ya enfrentando la Convención Nacional, en la que se van a nombrar los diferentes directores en los diferentes niveles territoriales, y salvo la participación a través de la app de RC5, no hay una claridad en cuanto a la posibilidad real de decir, ¿saben qué? A mí me gustaría tal, o sea, un proceso interno para realmente definir quiénes podrían, en base a aspiración, en base a perfiles, experiencias, llegada con la gente, ocupar estas dignidades, sobre todo. Pero leo en sus palabras un poco esta inconformidad y esta necesidad, parece a gritos, de un recambio en las altas esferas de la Revolución Ciudadana. ¿Es quizá incómoda la figura ya de Luisa González? Lo hemos sentido así. No necesariamente, no, y no lo he expresado en ese sentido, lastimosamente, sin ánimo de defender a nadie, como que a la prensa le gusta generar
este tipo de... Pero es que es lo que se ve, es lo que se hace público, es lo que se... No. Lo que usted lo ve también en redes. Yo respondo por lo que digo y hago. Y para comenzar, la misma Luisa fue quien dijo que no iba más a la presidencia. Y ella es la que ha estado impulsando a Felipe Vega de la Cuadra. ¿Qué he dicho yo? Y por favor, si es que he mentido o exagerado, que alguien me lo diga, que con todo gusto, así como lo dije públicamente me retracto. ¿Ok? ¿Qué dije yo? Que si estamos refiriéndonos a todos los que se quedaron con Lenin, inclusive partiendo del mismo Lenin, como lentejeros, traidores, desleales y todo, y Felipe Vega fue ministro de Lenin, fue cónsul en Madrid en época de Lenin y estuvo en la época de la consulta popular y de la detención de Jorge Glass. Entonces, ¿por qué a él sí tendríamos que acogerlo? Y yo personalmente, y llevo 20 años en esto, nunca lo he visto militar. Entonces, y esto no es solamente lo que yo pienso, o sea, esto viene recogido, y no solo en el caso de él, sino en otros candidatos a otras dignidades, que la gente dice, ¿y este de dónde salió? Pero si nunca ha militado, no lo conocemos, ¿de dónde sale? Entonces, es importante también que quien vaya, no importa quién sea, quien vaya, pase por un proceso real, tenga acogida dentro de la militancia, porque se supone que va a trabajar de la mano de esa militancia y de convocar nuevos adherentes, nuevas alianzas eventualmente, sumar para que en algún momento ese sueño de tener un gran frente progresista o de izquierda sea una realidad donde prime el bienestar del pueblo ecuatoriano y no mi interés personal. Entonces, eso es lo que yo he dicho. Y en el caso de Luisa, primero dijo que no iba y ahora resulta que hay un conglomerado de gente que le pide que vaya. Pero hay otros perfiles que podrían también proponerse. O sea, la pregunta es ¿por qué seguir con los mismos dando vuelta cuando se supone que podría haber una apertura mayor? Por eso es la lectura, es la lectura de que hay cierta incomodidad con este... Es que no se trata, perdona la interrupción, no se trata de incomodidad. Se trata de que siempre debe haber un refrescamiento de las filas, de las líneas, y en este caso Luisa se ha sacado el aire al frente de la presidencia y también tiene derecho pues a bajar un poquito el ritmo, a preocuparse si es que acaso tiene interés en alguna candidatura en las próximas seccionales, o si aspira a nuevamente terciar en las generales, pues hacer camino, hacer trabajo sin la presión. Yo siempre he dicho, y no estoy diciéndolo con dedicatoria para nadie, incluso yo he dado esa respuesta cuando sectores de la militancia me han dicho, ¿por qué usted no asume la presidencia nacional? Me lo decían cuando estaba de asambleísta. Entonces yo le digo, a ver, porque yo me tomo en serio mi trabajo y creo que la asamblea es un trabajo de 100% del tiempo y la dirección, la presidencia nacional sobre todo, es un trabajo del 100%. Entonces, no, a mí no me gusta hacer las cosas a medias. Soy persona de gestión por resultados. Entonces le digo, no podría asumir algo para hacer dos cosas a la mitad, porque no sería responsable. No va con mi forma de ser. Yo lo he dicho. Y luego también he dicho, creo, y esto va para todos, que el ser directivo del movimiento, al nivel que sea, provincial, cantonal, peor nacional, debería llevar paralelamente la imposibilidad de ser funcionario activo, por esta razón que acabo de decir, y también paralelamente la imposibilidad de aspirar a candidaturas, por lo menos en los dos procesos electorales siguientes. ¿Por qué razón? Vamos a ver cuántos se presentan de voluntarios y cuántos se rasgan las vestiduras para hacerlo. ¿Por qué? Porque el director, más allá del nivel territorial, tiene ventaja sobre el ciudadano común, el militante común, en función de sus aspiraciones. Todos tienen el derecho constitucional y la legitimidad de tenerlos, pero el ser director, uno es más visible, es el que tiene la voz cantante, es el que participa en la selección de los perfiles, entonces lleva ventaja
a pesar de que su anhelo pueda ser legítimo. Pero su posición tiene que ver mucho con esto que se ha insistido siempre, con esta meritocracia, y hablamos dentro de la organización política como tal. Hay un sector de jóvenes que son militantes de la Revolución Ciudadana, le digo porque conozco a muchos de ellos, me lo han comentado, que sienten esa imposición desde arriba de los cuadros ya más antiguos y que no pueden ellos crecer. Eso evidencia que hay una crisis que creo que no la podemos negar. O sea, a ver, hay incomodidad. No sé si lo podría llamar crisis, pero lo que han manifestado esos jóvenes tienen toda la razón. O sea, a ver, ¿cómo surgió este proyecto político, económico, social y ambiental? Surgió como un proyecto que tenía un proceso de realización, de implementación de 30, 40 años con los ajustes en la línea de tiempo que fueran necesarios, porque, por ejemplo, hay cosas que no se pueden manejar. COVID nadie lo esperaba. Entonces, la situación del mundo entero que tiene repercusión en nuestro país tampoco la manejamos nosotros. Entonces, sí había y sí se pensaba que había que hacer ajustes. Ahora, al ser de larga data este proyecto, era necesario, urgente, un proceso, primero de organización de una estructura que tuviera comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, en forma horizontal y forma vertical, para que todos quienes participaran, sean militantes, adherentes o directivos de cualquier nivel, candidatos, funcionarios, etcétera, pudieran desde el Buró Nacional tener esa participación a la que todos aspiran. Todos tenemos el anhelo, lo dice la Constitución, y el derecho a ser electos y elegir, ¿verdad? No todos tenemos los perfiles. Entonces, es algo que yo repito. Entonces, ¿qué pasa? No hay pues esa continuidad, porque a estas alturas del partido, en el que tenemos casi 20 años de militancia y de estructura como movimiento político, deberíamos estar en capacidad de poner candidatos en cualquier elección, en cualquier dignidad, por nosotros solos y no llegar obligatoriamente a alianzas. Entonces, por eso, vuelvo a decir, es necesario una evaluación continua y una autocrítica también. Somos humanos, podemos fallar. O sea, pero entonces, ese es el problema, que falta esa apertura, porque efectivamente hay jóvenes que se han venido formando, hay jóvenes que han venido acompañando el proceso y que de repente no tienen la apertura. Yo soy partidaria de no extremos, o sea, ni todos los viejitos ni todos los jovencitos. ¿Por qué? Porque la experiencia no es un accidente y tampoco se la aprende de la noche a la mañana. Entonces creo yo que en el proceso de transición continua tiene que haber esta comunión entre la juventud, que viene con ideas frescas, con manejo tecnológico, con otra visión de la política, pero también con claridad de las necesidades del pueblo ecuatoriano en los diferentes sectores y de la experiencia que sirve para atemperar ese entusiasmo que justamente por el impulso de la juventud podría desbordarse en algún momento y crear complicaciones. O sea, yo creo en ese equilibrio. Entiendo esa necesidad. Entiendo esa necesidad de equilibrio, y con esto cierro nada más una respuesta muy corta, por favor, Pierina. A propósito de esta incapacidad que usted menciona de poner candidatos, la salida de Marcela Guiñaga, la carta de los alcaldes y prefectos, Pavel Muñoz tildado de débil, asambleístas que han sido reclutados por el movimiento oficialista. Con todo esto, si no es crisis, ¿cómo la llamamos? Una respuesta muy corta, por favor. A ver, entonces llamemos la crisis, pero con mayor razón, que las crisis que está viviendo el movimiento RC5, la mayor fuerza política de este país, se convierta en una oportunidad para hacer los cambios, los correctivos que son necesarios, y de esa manera fortalecer la unidad, tener claros los objetivos y enrumbar el trabajo en función del bienestar del país, como ha sido nuestra forma de actuar siempre. Gracias nuevamente por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Un abrazo. Buenas noches. Hemos estado hablando con Pierina Correa precisamente sobre lo que ocurre al interior de la Revolución Ciudadana. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando